Queridos hermanos, paz y bien, que el Señor nos tenga con mucha bendición en este día, que el Señor permita que este día en nuestro corazón elevemos al Señor un voto de nuestra confianza, de nuestra entrega y de nuestro deseo de caminar siempre fielmente junto a Él. Bendiciendo su santo nombre, empezamos este día de formación, invocando a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Santísimo, Padre de amor, Señor Jesucristo, un solo Dios, un solo Rey, dueño y Señor, Espíritu Santo, Paráclito, Trinidad Santa, ven a obrar dentro de nuestros corazones, ven a poner luz en nuestro entendimiento. Ponnos, Padre bueno, lo que debemos pensar, cómo debemos nosotros movernos, porque eso nos ayuda a movernos en el día de hoy, en este tiempo que el Señor ha permitido que vivamos, en medio de la tiniebla, en medio de la maldad y en medio también de mucha bondad y mucha luz que Dios permite y pone alrededor nuestro, en la iglesia, en los sacramentos y en los hermanos de comunidad. Al Señor siempre le bendecimos, le damos todo honor y toda gloria. Amén. Entonces vamos a empezar nuevamente este día de formación, dándole gracias al Señor, bendiciéndole y rogándole al Espíritu Santo Paráclito que venga a nuestra mente, a nuestra boca, a nuestro corazón. Vamos entonces a continuar. Ya estamos, para mi sorpresa tan grande, en el capítulo 18. No puedo creer que nos falta tan poquito para terminar este libro maravilloso que ha sido realmente como un retiro espiritual estudiar esta profecía, que hay esos momentos donde nos eleva el vidente de Patmos, San Juan, nos eleva al santuario, al cielo. Tenemos que recordar, mientras vamos viendo todo esto, las copas del furor de Dios, que es entregada, dada de beber a todos los que siguieron y adoraron a la bestia, a todos los que decidieron por propia voluntad no escuchar, ni tampoco se dejaron tocar el corazón con tantos castigos que hemos ido viendo con el motivo de siempre de Dios, de conversión, de misericordia. Sin embargo, los hombres hemos visto que hasta el final han permanecido duros, y que vemos nuevamente aquí también en este capítulo 18, donde se nos presentaba la sede de la bestia, el imperio de la bestia, el gobierno de la bestia, personificado como una mujer que estaba engalanada, vestida de púrpura, que significaba la realeza, con joyas, que significaba la riqueza, sentada sobre la bestia. Decíamos que la primera bestia que sale del mar era el anticristo, y que terminaba el último versículo del capítulo 17 diciéndonos que esta mujer era una ciudad. Y veíamos entonces que esta ciudad en la profecía bíblica tiene el nombre de Babilonia, y que nosotros en el Antiguo Testamento encontramos muchos paralelismos de la caída de la Babilonia, donde fueron desterrados los judíos en el tiempo del rey Nabucodonosor, con esta Babilonia del final de los tiempos. Así se le llama a esta Babilonia de los finales de los tiempos, la Gran Babilonia. Y también se le pone el nombre de Roma, Babilonia, representando como figura de esta ciudad que representa la anticiudad, donde está la antiley y donde está el anticristo, todo lo que va en contra del Señor, y donde están todos los seguidores de la bestia. Hemos visto entonces cómo se presentó con tanta vanidad la mujer, y cómo se presentó como que tuviera un poder que duraría eternamente. Y hoy, en el capítulo 18, vamos en cambio a ver cómo cae ya la Babilonia, cómo cae esta ciudad. Y aquí vamos a ver, ya viéndole, ya contemplándole a la célebre prostituta como una ciudad, le vamos a poner al lado de la ciudad de Jerusalén, viendo como contraparte, no, la ciudad de Jerusalén, la novia perfecta de el Cordero. Y vemos cómo esta prostituta, con su copa llena de sus prostituciones, hizo beber a todos los habitantes de la tierra. Y vemos hoy cómo lloran esos habitantes de la tierra por la caída de la Babilonia. Vamos entonces a entrar en el capítulo 18, versículo 1, y vamos a ver cómo
nuestro amadísimo San Juan utiliza el perfecto profético para poner aquí la caída certera de la Babilonia. Es una caída anunciada, certera, que se dará con seguridad y que nosotros como creyentes lo creemos firmemente. ¿Qué nos dice entonces el Apocalipsis 18:1? Dice, después de esto, vi bajar del cielo otro ángel que tenía gran poder y la tierra quedó iluminada con su resplendor. Entonces aquí lo primero que nos dice San Juan, que es un ángel diferente a los ángeles que estábamos viendo en los capítulos previos. Y pone esta figura del gran resplandor que ilumina toda la tierra para mostrarnos a nosotros con el poder que viene, y ese poder dado por Dios, que ese poder es tan grande que llega a iluminar su resplandor como gloria, como un anticipo de la gloria de Dios, llega a iluminar la tierra entera, y que viene hablando, como decía, con este perfecto profético. ¿Qué dice el versículo 2? Gritó, hemos hablado mucho de esto de gritar, gritó con potente voz diciendo, cayó, cayó. Recuerden cuando repite estas dos veces, el perfecto profético. La gran Babilonia se ha convertido en morada de demonios, en guarida de toda clase de espíritus inmundos y detestables. Quedó en ceniza. Este gran imperio, como se mostraba en el capítulo anterior, esta gran ciudad donde la riqueza es algo que nosotros no nos podemos imaginar, solo podemos ver en la historia los grandes imperios, esas riquezas que tenían, ¿no? Tan grandes que, como por ejemplo un historiador de la Iglesia Católica, Eusebio de Cesarea, hablaba que en los templos, por ejemplo, de Grecia, a los Baales, o en el Imperio Romano mismo, eran mucho más grandes que incluso hasta el Vaticano de hoy quedaría chiquito, quedaría pequeñito. El esplendor de esos imperios, no, para dar culto a quien no es Dios. Entonces vamos a imaginarnos también esta gran Babilonia, donde ya se había hecho esta estatua que hablaba, que era para que adoren a la bestia. Entonces ahora todo esto está en cenizas y se convierte en este lugar de espíritus inmundos, detestables, como dice aquí la palabra de Dios. Dice en el versículo 3, porque el vino del furor de sus prostituciones han bebido, del vino de la prostitución. Aquí vamos a ver el por qué el Señor hace este ejercicio de su justicia divina para castigar a esta ciudad. Decíamos en el capítulo 17 que la bestia mismo y los 10 reyes que estaban con él se iban en contra de la ciudad y estaban fuera de la ciudad mientras sucedía esa destrucción. Eso vamos a ir viendo hoy. Dice, todas las naciones y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Todos se han hecho, como decíamos, fornicado, significaba idolatría, significaba los pecados de carne. En este caso, que las naciones y los reyes de la tierra han fornicado con ella y han bebido de todas sus prostituciones, significa aquí con la gran Babilonia de la idolatría y de todo tipo de hechicería, hermanos. Todo tipo de hechicerías, y que los reyes habían bebido, o sea, que se habían hecho uno solo con ese tipo de obras puestas por la bestia, el anticristo, el falso profeta, como una ley para los hombres, para que puedan gobernar con todo poder y esplendor. Recordemos que la bestia le dio el trono a estos 10 reyes, que duraba poco, veíamos en el capítulo anterior, y ahora vemos cómo estos mismos reyes se retiran para que la ciudad de la gran Babilonia sea destruida. Dice, se han enriquecido, aquí dice la palabra, se han enriquecido con lujo desenfrenado. Dice, aquí vemos cómo este anuncio del ángel se parece, como decía hace un momento, al anuncio de los profetas del Antiguo Testamento, especialmente Isaías y Jeremías,
sobre la Babilonia antigua, y de ahí se toma mismo San Juan para hablar de esta caída, y toma incluso las mismas figuras, porque esto de que queda como un lugar donde habitan los espíritus inmundos y animales salvajes, ya fue tomada esta figura por el profeta Isaías para hablar mismo de la Babilonia. Son estas figuras que van tomando San Juan de esa Babilonia para aplicarle a esta gran Babilonia, y con esto nosotros podemos ver que es lo mismo, el mismo sentir de Dios sobre todo lugar, sobre toda ciudad, país, imperio, reyes, personas que se van en contra de la voluntad de Dios, que se apartan de sus mandamientos y decretos y que terminan en una terrible idolatría, desenfrenado lujo, todo tipo de placer carnal, y se convierte en un lugar que nosotros no queremos como cristianos participar ni estar ahí. Y vamos a ir viendo lo que Dios pide a los cristianos cuando están viviendo en ciudades e imperios como este. No, estos paralelismos, como decía, de las dos Babilonias, nos lleva al Salmo 137, versículo 8, que nos dice: capital de Babel, devastadora, feliz quien pueda devolverte el mal que nos hiciste, ¿no? Este salmo se aplica a la primera Babilonia tanto como a la segunda, esta gran Babilonia que estamos viendo el día de hoy del final de los tiempos. Capital de Babel, devastadora, feliz quien pueda devolverte el mal que nos hiciste. Estamos aquí viendo entonces cómo Dios escucha la oración de los santos, y por eso nosotros no tenemos que salirnos nuestra mirada del santuario celestial donde están estos mártires en el altar de Dios, pidiéndole a Dios justicia por la sangre derramada. Y esto es lo que va a suceder en este momento. Por eso nos hablan los exegetas que este capítulo que relata la caída de Babilonia, para nosotros cristianos es un capítulo de la victoria del Señor y de nuestra alegría, de nuestro gozo, de conocer cómo termina el mal, cómo termina todo gobierno, todo imperio que se va en contra de las leyes de Dios y de la manifestación de su voluntad. Entonces, ¿qué viene inmediatamente? Viene aquí este llamado ya en el versículo 4 del capítulo 18, este llamado que yo creo que es un eco que se hace a lo largo de la historia de todo el tiempo del pueblo de Dios, que se ha enfrentado a diferentes guerras, a oposiciones, persecuciones, a todo tipo de leyes que van en contra de la ley de Dios. ¿Qué dice aquí en la Biblia de Jerusalén como título? Huid, pueblo mío, que también está tomado del profeta Isaías, este huid, que también Dios por medio del profeta Isaías y Jeremías pedía al pueblo que salga de la Babilonia porque iba a ser destruida. Lo mismo estamos viendo aquí nuevamente, como digo, el San Juan toma todas estas figuras del Antiguo Testamento. ¿Qué nos dice entonces el versículo 4? Salid de ella, huid, pueblo mío. Esto quiero que todos nosotros se nos quede grabado en nuestro corazón de aquí para siempre, de nosotros siempre huir de la idolatría, de la hechicería, de la maledicencia, de la iniquidad, del lujo desenfrenado, querido hermano, también, no de mucha comodidad, de mucho brillo, de todo lo que nos presente el mundo. Huir. Tenemos que aprender a huir, ¿no? Aquí vamos a ver cómo relata que el Señor Dios Todopoderoso, Cristo mismo, abre, después de esta voz que gritó en el cielo, viene esta voz que los exegetas dice que es el Cordero de Dios, Cristo mismo, diciendo estas palabras. Dice aquí: luego oí otra voz que decía desde el cielo. Esta otra voz, vuelvo y repito, los exegetas, los padres nos dicen que es el Cordero Santo de Dios, que dice: salid de ella, pueblo mío. ¿Por qué dicen que es el Cordero, que es nuestro Señor? Porque habla de su pueblo, de su rebaño, y Él les dice: salid. Y esto de salir
porque va a ser castigada la ciudad, ¿no? de la Babilonia. Hemos visto nosotros algunos ejemplos que voy a mencionar a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento también, y también de la historia de la iglesia, que el Señor permite, manda a sus ángeles, sus profetas, a que salgan cuando va a ser destruida por el castigo divino, o que salgan porque también el sistema, el país, el imperio no les permite vivir libremente a los cristianos. Entonces, ¿qué dice aquí la palabra? No se haga que os hagáis cómplices de sus pecados, ¿no? Huir, salir, no te hagas cómplice de los pecados y os alcance sus plagas. No salgan para que no sean cómplices y no les alcance sus plagas. Salgan. No, aquí estamos hablando físicamente, no estamos físicamente, pero también los padres de la iglesia lo ponen a un salir, además de físicamente, de un salir moral, de un salir espiritual, de salirnos de toda idolatría, de todo, por eso de no beber del vino de la prostitución que presenta siempre el enemigo de Dios a lo largo del tiempo, de toda la historia del pueblo de Dios. Y no se diga en estos tiempos finales que estamos aquí viendo y relatado por San Juan. Dice, aquí nosotros vemos, por ejemplo, en Isaías 48:20, ¿no? Que es lo que les comentaba hace un momento, que también dice lo mismo, esta voz profética a través de Isaías, que dice, salid de Babel, con voz jubilosa publicadlo, proclamad hasta el cabo de la tierra, decid, rescató Yahvé a su siervo Jacob. Jacob, cuando habla así en los profetas, Jacob se refiere a un hijo de Dios, a un israelita, al pueblo de Israel, pero cuando dice Jacob es cuando uno se siente llamado particularmente en cada corazón, en cada oído. Entonces a este sonido de la gran voz que aparece en el cielo, de salir, de huir de la Babilonia, también tenemos que ahí poner ese gozo, no esa pena, hermano, de salir, no la pena de salir, qué pena, ¿no? Qué pena, todo lo que yo tenía en la ciudad, todo lo lujo que yo tenía, todo lo que yo vivía, la comodidad que tenía, ¿no? Sino salir con toda la certeza y el gozo de estar haciendo algo pedido por Dios mismo y que es su santa voluntad, que es su santísima voluntad. Aquí en Isaías 48, versículo 21 dice, no padecieron en los sequedales. Dice, ¿a dónde los llevó Yahvé? Es a tomar agua viva, a lo que hizo brotar de ellos agua de la roca. Si les saca al pueblo fuera de la ciudad de la gran Babilonia, es para darles agua en abundancia. Y así ha sido también a lo largo de los tiempos con los diferentes ejemplos. Uno vemos nosotros, por ejemplo, en Génesis, en el capítulo 18, donde vemos cuando iba a ser, ustedes conocen muy bien, iba a ser destruida Sodoma y Gomorra, y dos ángeles le van a sacar a Lot de la ciudad. Pero ¿qué sucede con la esposa de Lot? ¿Qué sucede? Y eso es lo que después nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio también nos dice, y les voy a leer porque es tan lindo, nos dice cómo nosotros tampoco debemos tener esa actitud que tuvo la esposa de Lot, no, que regresó a ver, nos explican los padres, porque tenía añoranza de dónde estaba saliendo, ¿no? Lo mismo va a suceder en ese tiempo de la Gran Babilonia, no regresar a ver, porque la destrucción de la Gran Babilonia será semejante a la de Sodoma y Gomorra. El Evangelio de San Lucas, capítulo 17, versículo 26, nos dice el Señor, como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, tomaban mujer o marido hasta el día en que entró Noé al arca. Vino el diluvio y los hizo perecer a todos.
dice aquí el Señor. Entonces, algunos presentan el apocalipsis de los últimos días como todo está destruido, derrumbado, no sé, pues que vino el meteorito, destruyó la tierra. Aquí el Señor dice que no, que no. Es como los días de Noé, que comían y bebían y que tomaban mujer hasta que llegó el diluvio y todos perecieron. Dice en el versículo 28, lo mismo sucedió en los días de Lot, que estábamos mencionando. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, construían. Pero el día que salió Lot de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo que los hizo perecer a todos. Así sucederá, nuevamente el Señor, así sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Es lo que estamos viendo ahora en el capítulo 18 del Apocalipsis. Estamos viendo entonces cómo la gente seguirá comiendo, bebiendo, tomando mujer, comerciando, cantando, bailando, ¿no? Y vendrá este castigo sobre la ciudad de la Gran Babilonia. Versículo 31 del Evangelio de San Lucas, capítulo 17. Aquel día, el que está en el terrado, aquí es el anuncio en el Nuevo Testamento con palabras de nuestro Señor Jesucristo, anuncio para salir de la ciudad de la Babilonia, que el Señor también pone un paralelismo con la ciudad de Jerusalén, que podemos encontrar esto en Marcos 13:14, Mateo 24:16, que les dice a Jerusalén, huyan de Jerusalén, ¿no? Y este es un anuncio profético que el Señor hace a sus hijos para salir. ¿Y qué dice? Aquel día sabemos que día con mayúscula es el día de la manifestación del Señor, y estamos viendo este derramamiento del furor, de la copa del furor de Dios sobre los que fueron infieles. ¿Qué dice entonces? Aquel día, el que esté en el terrado y tenga sus enseres en casa, no baje a recogerles, y de igual modo el que esté en el campo no se vuelva atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente guardar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. ¿Ya? Aquí, bueno, ustedes pueden seguir leyendo un poco más lo que dice nuestro Señor. Está diciendo que el momento que sea anunciado esta gran voz que les diga, salid, pueblo mío, salid, y no mirar atrás, con lo que está diciendo aquí el Señor, que no seas como la mujer de Lot. Esto es muy importante, hermanos queridos. ¿Qué significa? ¿Qué nos da a nosotros esto? Primero, el tener confianza que el Señor siempre está hablando por medio de los profetas a su pueblo, y si no, como aquí, Él mismo viene con su voz poderosa a anunciarnos que tenemos que salir, que tenemos que irnos, los que estemos en ese tiempo viviendo, que como he dicho varias veces, no creo que nos toque, ¿no? Pero que a los que les toque, esa confianza por un lado, y después esa obediencia inmediata, y sobre todo, queridos hermanos, y que nos sirve para el día de hoy también, es no tener apego a nada. No, a nada, ni a tu casa, ni a tu carro, ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a nadie, no, a nadie, porque así sucederá en esos tiempos, queridos hermanos, en esos tiempos tan fuertes que estamos viendo aquí en la palabra de Dios. Dice aquí, en cuanto al alcance de aquel anuncio, según el cual Babilonia será barrida como con la escoba de la destrucción, como está escrito en hebreo en Isaías 14:23, en la traducción de hebreo, con la escoba de la destrucción va a ser aquí. Nosotros vamos a ver entonces como por ejemplo el profeta Esdras, que es el profeta que regresa después del destierro de Babilonia. Esto vemos nosotros en Esdras capítulo 1, versículo 1, cómo Esdras describe que el regreso de los judíos a Jerusalén fue pacífica, y esto fue gracias al rey persa Ciro, que permitió que los judíos salgan. Primero les liberó del cautiverio del rey Nabucodonosor, de la Babilonia, de la esclavitud que tenían ahí, les permitió salir libremente a Jerusalén para volver a levantar. Y aquí nos ponen, y ven los padres también, un anuncio de la figura de Cristo, que hace lo mismo, que saca pacíficamente a su pueblo de la gran Babilonia antes de la destrucción.
¿no? Esto es una perfecta coincidencia, como se llama en la palabra de Dios, entre Isaías y este texto que estamos viendo aquí en la palabra de Dios, ¿no? Y mandó el Señor luego al pueblo judío un gran rey, Ezequías, muy fiel, que se dedicó a consolar a los afligidos, pues el Señor mismo también consolará a su pueblo y secará, como ustedes conocen, y eso vamos a ver en los siguientes capítulos, consolará hasta secar su llanto para toda la eternidad. Miren qué hermoso, ¿no? Dice, pueblo mío, en la ciudad corrompida y en medio de los adoradores de la bestia viven los marcados con el sello del Cordero, lo que dice esta exégesis de Monseñor Straubinger muy bellamente. En medio de la ciudad de corrupción viven los marcados con la sello del Dios Altísimo en la frente, que decíamos que era el nombre del Cordero y el nombre de su Padre, ¿no? Que recordando la palabra de Jesús sobre la mujer de Lot, nos regresan a ver atrás la gran Babilonia y salen con el poder y la gracia de Dios. Se guardan los hijos sellados viviendo en medio de la corrupción de la gran Babilonia, se guardan de arraigar en el corazón los afectos y los respetos humanos, se guardan de eso. Nosotros también tenemos que guardarnos de eso, de no poner en nuestro corazón. A ellos se dirige la voz del cielo, que sin duda es la de desde nuestro Señor Jesucristo. San Agustín nos dice, observa que con los pasos de la fe podemos huir de este mundo hacia Dios. Ya con la fe, hermanos, podemos huir del mundo ahora, aquí, sin movernos de aquí. Con la fe podemos huir del mundo para huir a Dios, como dice San Agustín, irnos hacia el Señor. Y dice, y ahí se convierte nuestro refugio. Por eso muchas veces el refugio de los cristianos, mayormente, 99.9%, el refugio de los cristianos es espiritual, es ese huir, salir del mundo, salir, pueblo mío, espiritualmente, moralmente, para huir a Dios y permanecer en Dios, en sus caminos, en sus preceptos, bebiendo aquí en la tierra, bebiendo de sus ríos, de sus manantiales, del Espíritu Santo, que nos ayuda, querido hermano, a huir, a salir ya desde ahora. Así no nos movamos físicamente de aquí, aunque puede llegar el día que nos toque también huir de un gobierno o de muchos gobiernos que estén persiguiendo terriblemente a los cristianos. Puede ser que nos toque, no sabemos, ¿no? Pero por lo pronto tenemos que huir ya, huir moralmente y espiritualmente. ¿Qué te ayuda a huir, hermano? Te ayuda a huir que no estés solamente centrado en los problemas, en las preocupaciones, en el aquí, en el ahora, en qué comeré, en qué vestiré, como nos dice la palabra de Dios, sino en extender el reino. ¿Qué te ayuda a huir o entregar tu voluntad radicalmente para que se haga y obre la voluntad de Dios en cada uno de nosotros? ¿Y qué es lo que más, en lo que yo te puedo compartir humildemente, te ayuda a huir, querido hermano? Es la alabanza. Mientras más preocupaciones pueda haber, o negro, oscuro, o cualquier cosa que pueda haber en tu vida, se desmoronó tu vida por cualquier cosa, si tú le alabas a Dios y buscas solo alabarle y glorificarle para entrar en perfecta adoración y entrar en su santuario delante del trono mismo del Cordero de Dios en espíritu, en deseo, eso te ayuda a huir todo el tiempo de las cosas que suceden aquí y no estar centrado, hermano, como he dicho muchas veces, el mal es muy malo, no tenemos que estar centrados en cuán poderoso es el mal ni cuánto se extiende el mal, sino en el poder de Dios y el obrar del Espíritu Santo en todos los tiempos. Y cómo obra el Espíritu Santo en un alma que alaba, que adora, que glorifica y que está ahí siempre pendiente de agradar a Dios, obra y le da unas alas, como veíamos en el capítulo 12 del Apocalipsis, unas alas de águila para subir a lo más alto. Eso es huir espiritualmente hablando, como nos toma aquí San Agustín, y creo que paro un poco por ahí porque si no me puedo ir y subir, e irnos, huir
justamente delante del trono. No, volviendo entonces a la caída de la Babilonia y lo que nos dice aquí el Señor en su santa palabra, ¿no? ¿Qué dice aquí entonces? Decíamos entonces que el Señor quería salir para que no se hagan cómplices de los crímenes y no caigan las plagas. Versículo 5, porque sus pecados se han amontonado, hablando de la gran Babilonia, se han amontonado hasta el cielo. ¿Qué significa en la palabra de Dios, no? En la palabra de Dios, ¿qué significa? Que se va amontonando, ¿no? Amontonando hasta llegar al cielo, dice aquí, y Dios se ha acordado de sus iniquidades. ¿Qué dice aquí? ¿Qué significa esto? Que se acordó, no es que se acordó, no es que recordó, me acordé de las iniquidades. No, significa en el lenguaje bíblico que colmó la medida de la justicia divina, que colmó la medida de la paciencia que tiene infinita Dios con todos los hijos, que llega el punto en que son tan grandes, por eso se acumuló hasta el cielo las abominaciones, la gran ramera, la gran prostituta, Babilonia, Roma, y también con referencia espiritualmente a la Jerusalén de la tierra, ¿no? Como una figura nada más, no la física que tenemos en Israel, ¿no? Ahí cuando colma la ira, viene este ejercicio del poder de Dios que hemos dicho algunas veces. Dice aquí, ¿cómo da Dios a esta ciudad que se jactó, ¿no? Que se envaneció? Vamos a ver qué dice esta mujer ciudad, aquí representada en la palabra de Dios tan perfectamente, para entender nosotros luego la venida de la nueva Jerusalén, que ya veremos en los siguientes capítulos, ¿no? ¿Qué dice el versículo 6? Darle como ella ha dado, ¿ya? Y aquí es impresionante cómo San Juan nos presenta esa medida que se le dará al que fue infiel. ¿Y cuál es esa medida? Doblarle la medida conforme a sus obras en la copa que ella preparó, prepararle el doble. Qué fuerte, ¿no? El doble de la medida de la copa de la prostitución, de lo que ella hizo y dio, dale el doble. ¿Para qué? No, porque la medida, si fuera la misma medida, es el mismo poder de la bestia, el mismo poder del imperio de estos reyes. Si es el doble, ya viene el poder, la magnificencia, viene aquí el Señor de los ejércitos, el justo juez, que viene con un poder que simbólicamente es el doble, pero es infinitamente más grande que el reino del anticristo. Versículo 7 dice, en proporción a su jactancia, a su lujo, dadle tormentos y llantos. Pues dice en su corazón, ¿no? La mujer, la gran Babilonia, estoy sentada como una reina y no soy viuda y no he de conocer el llanto. No, esto nosotros leemos igualito, casi las mismas palabras en Isaías, en el capítulo 47, versículos 8 y 9, ¿no? Que decía la primera Babilonia, ¿no? Que perseguía a los judíos. Dice aquí, estoy sentada como una reina, no conoceré la viudez, ni me quedaré sin hijos. Y justamente nos dice el profeta Isaías, es lo que le sucede. Se queda en viudez esta mujer, pierde sus maridos, no su marido, sus maridos, y pierde todos sus hijos. Eso es lo que le sucede ahora. Nosotros imaginemos a esta gran mujer que da a luz una serie de hombres de la tierra que tienen la jactancia de la riqueza, del poder, del reino, de los avances científicos también en esa época debe ser, ¿no? Que llega al colmo, de llegar a colmar esa ira divina. Vamos a ver en el versículo 8, dice, por eso en un solo día llegarán sus plagas. ¿Cuáles son las plagas de la gran Babilonia? Peste, llanto, hambre, y será consumida por el fuego. La gran Babilonia terminará
con fuego, exactamente como sucedió con Sodoma y Gomorra. Así terminará, completamente consumida en cenizas. Y aquí estamos viendo ya entonces con gozo, con alegría, si es que estamos viendo desde el santuario, si estamos viendo desde la tierra, no, vamos a ver cómo los habitantes de la tierra reaccionan a esta destrucción potente, masiva y definitiva. Dice aquí, porque poderoso es el Señor que la ha condenado. Hemos visto nosotros, desde que empezaron, nosotros hemos visto desde que empezaron los sellos, las trompetas, las copas, desde el capítulo 6 hasta ahora hemos visto cómo el Señor fue ejerciendo poco a poco su poder con el fin de que todavía se arrepientan los hombres. Ya vimos en el capítulo anterior que no se arrepintieron, ¿no? Cayó densa tiniebla, decía, sobre el trono de la bestia, y no se arrepintieron. Aquí ya ejerció su justicia total, definitiva, ejerciendo todo su poder. Ahora en los versículos siguientes, vamos a ver ya, en cambio, cómo se lamentan la caída de la Babilonia, los hijos de la tierra, los hombres de la tierra. Entonces imaginémonos, antes de que caiga ese fuego, salen todos los hijos de Dios. Ya salen todos los hijos de Dios y aquí vemos una reacción diferente. Los hijos de Dios van a tener gozo porque van a ver que los juicios de Dios son perfectos, que su misericordia es perfecta y van a escuchar los cantos de alabanza que estarán dándose en el cielo. En cambio, los hijos de la tierra, vamos a ver qué pasa. Dice, llorarán, lo primero que dice aquí, versículo 9, llorarán, harán duelo por ella los reyes de la tierra, lo que con ellas fornicaron y se dieron al lujo. Cuando vean la humareda de sus llamas, se quedarán a distancia, viendo a distancia, horrorizados ante el suplicio y dirán, ay, ay, la gran ciudad de Babilonia, ciudad poderosa, que en una hora ha llegado tu juicio, ¿no? Entonces está diciendo aquí la palabra de Dios con esto de una hora, que va a ser rápido, veloz esta destrucción. Y por eso dice el Señor, como leíamos en San Lucas, como leíamos, estarán como en Noé, comiendo, bebiendo, como que nada, y así como los días de Lot cayó el fuego, ¿no? Así va a ser, nos decía el Señor, ¿no? Así nos decía el Señor. Entonces estamos viendo aquí cómo la palabra de Dios en los siguientes versículos nos divide esta lamentación de los hombres de la tierra en una triple, así se llama, una triple lamentación. Y aquí el estilo profético apocalíptico entra en un estilo de lamentación a la manera del libro de Lamentaciones que escribe el profeta Jeremías cuando el pueblo es castigado o cuando el pueblo es sometido por Babilonia, ¿no? Aquí comienza esta triple lamentación. Lamentaciones de quienes, primero de los reyes, leíamos lo que dicen, después de los mercaderes, que fueron todos los que comerciaron con la gran Babilonia, y lo que ven es, estoy perdiendo mi riqueza, y por eso lloran. Ya no va a haber quien me compre todo ese lujo a quien vendía. Ya no va a tener a quien me dé dinero. ¿Y qué hacen ellos en el versículo 16? Dicen lo mismo. ¡Ay, ay, la gran ciudad vestida de lino, púrpura y escarlata, resplandeciente como el oro, piedras preciosas y perlas, que en una hora ha sido arruinada! Tanta riqueza. ¿Qué ven los reyes? Pérdida de poder de gobierno. ¿Qué ven los mercaderes? Pérdida de riqueza. Esta triple lamentación fuerte, que yo digo que es como una radiografía también de cómo somos los hombres y cómo los hombres nos conducimos y dónde a veces ponemos nuestras seguridades, ¿no? Seguridades en el gobernante que nos toque de turno, seguridades en la plata que tengamos en el banco, en los ahorros, ¿no? Aquí como ven ellos, ay, esas lamentaciones que entraron, ¿no? Esa quiná, como se dice en hebreo, ese dolor, pero dolor, esa lamentación es un dolor fuerte que viene desde las entrañas y que nace del corazón. Imagínense, no imaginen lo que estamos viendo. La tercera de esta triple lamentación
es de los navegantes. ¿Quiénes son los navegantes? Los que traían y llevaban también comercio, ¿no? Y aquí también, ¿qué dice aquí los navegantes? ¿Cuál es su lamentación que está en el versículo ya 18? ¡Ay, ay! Ese ay, ay, ¿no? La gran ciudad, con cuya opulencia se enriquecieron cuantos tenían las naves del mar. En una hora ha sido asolada, ¿no? Estas tres lamentaciones fuertes, ¿no? Que como digo, nacen de este corazón, que el corazón está totalmente enfocado en las cosas del mundo. Por eso con esta enseñanza yo creo que nosotros todos debemos pedir que el Señor envíe su Espíritu Santo y nos quite de esas triples lamentaciones que podemos tener en nuestro corazón. ¿Cuántas veces escuchamos a hermanos cristianos, católicos, hablar de esa forma? ¡Ay, ay, ay! ¿No? Con respecto a los gobiernos, a los reyes, a la parte económica del mundo, ¿no? A los comercios, a la navegación, a todo lo que tiene que nos pueda traer lujo, comodidad, ganancias, ¿no? Y vienen esas triple lamentaciones y en vez de alabanza, como decíamos hace un momento, viene a nuestra boca pura lamentación. Y vemos católicos cristianos que deberían estar llenos de gozo y de la alegría del mosto, como dice San Agustín, del mosto, del vino, del Espíritu Santo, está en su boca esa queja avanza, ¿no? Como hemos dicho en otras ocasiones, llenos de queja. Ahí está, ¿dónde está tu corazón, querido hermano? ¿Dónde? ¿Dónde, no? Cuando oímos, ay, no, ¿cómo está el mundo? Qué horror, la economía. ¿Dónde estás? Te estás uniendo a esta triple lamentación de los hombres de la tierra que se lamentan por la caída de la gran Babilonia, la gran sede del antirreino. Así es, hermano, lo mismo sucede en estos tiempos y en todos los tiempos. Muchas veces los gobiernos, los reinos son antirreinos con antileyes, y donde se da es no la voluntad de Dios, sino la voluntad de los hombres y hasta del enemigo mismo de Dios. ¿Qué sucede versus, como decíamos, a esta triple lamentación? Nosotros ya vemos, en cambio, en el versículo 20, ¿qué nos dice aquí San Juan? Dice, en cambio, alégrate por ella, cielos, frente a esta triple lamentación, que digo, cuidado, ay, que tengamos esa lamentación en nuestro corazón. Alégrate por ella, cielo, y vosotros los santos, los apóstoles, los profetas, frente a estos tres reyes, ¿no es cierto? Comerciantes, navegantes. Aquí la palabra pone santos, apóstoles y profetas, ¿no? Estos tres hombres diferentes, ¿qué diferencia? Que no exista en nuestro interior esos seis hombres dentro de nosotros. No, tenemos que nosotros ser uno solo en el sentir con el Espíritu Santo, con la iglesia, con el poder de Dios y desterrar lo otro, desterrar, como decíamos, ¿no? Aquí es fuerte lo que nos está poniendo la palabra de Dios también como una enseñanza para nosotros, a cada uno de nosotros. Alégrate, santos apóstoles, como dice aquí la palabra, y profetas, porque al condenarla a ella, la mujer, la gran Babilonia, Dios ha juzgado vuestra causa. Todo lo que sufrieron los santos con paciencia, como veíamos en el capítulo 13, que los santos que sufrirán la persecución del anticristo tendrán la paciencia de Dios en el sufrimiento. Con esa paciencia, pues ahora les viene ya la alegría con la destrucción de la nueva, de la gran Babilonia. Que dice en el versículo 21, un ángel poderoso alzó entonces una piedra como una gran rueda de molino y la arrojó al mar diciendo, así de golpe será arrojada Babilonia, la gran ciudad, y no aparecerá ya más. Aquí San Juan, a través de esta imagen del ángel arrojando la piedra de molino, nos está hablando simbólicamente de la forma y tomada nuevamente de Jeremías en el capítulo 51, de cómo cayó la Babilonia, de esa forma de que cuando uno lanza una roca en el agua y se hunde inmediatamente, así está utilizando ese símbolo fuerte
nuestro queridísimo San Juan, ¿no? Aquí viene qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede en los tiempos del castigo, después del castigo de la Gran Babilonia, ¿no? Como dice, que será consumida en fuego, dice, en el momento que está comenzando a ser castigada, como decía, con llanto, hambre, pestes. ¿Qué sucede? El primer castigo que hemos mencionado en otra ocasión cuando hemos hablado de la alabanza, el primer castigo es que cesa toda música, toda alegría, toda algarabía, todo ruido de la falsa alegría que provocaba esta mujer. ¿Y qué dice el versículo 22? Esto es impactante, hermanos. Y la música de los citaristas, los cantores, de los flautistas, de los trompetas, ya no se oirá en ti, ¿no? Esa falsa alegría que a veces da el mundo, esas fiestas, esos sonidos, esos ruidos, no dice, ya no se oirá en ti. Artífice de arte alguna, ya no se hallará en ti. Todo el arte que hoy nos puede parecer una maravilla, todas esas cosas que nos hace abrir la boca, ya no será nada en ese tiempo. La voz de rueda de molino no se oirá en ti. Rueda de molino, que podemos entrar un poquito en el significado para poder comprender lo que está diciendo. Rueda de molino es el ruedo del trabajo, ¿no? Rueda de molino es para hacer agua y para hacer las cosas, para hacer el pan, para trabajar. Entonces, dice, ya no se oirá las máquinas, las maquinarias, ese ruido que es potente y fuerte ahora, ¿no? De todas esas industrias de maquinarias, teclados, todo eso de ahí, ya no se oirá en ti. Qué fuerte, ¿no? Imaginémonos esos sonidos que se van apagando. Imaginemos ahora en el mundo, ¿no? Se van apagando, ya no se irá en ti. La luz de la lámpara, todas esas luces luminarias, todo el despliegue, ¿no? Que tenemos en el mundo entero, nosotros, esa luz de lámpara no lucirá más en ti. La voz del novio y la novia no se oirán en ti, porque tus mercaderes eran los magnates de la tierra. ¿Ya? Aquí viene el por qué Dios permitió la destrucción, por qué destruyó, no, con su poder, la Gran Babilonia. Dice, porque los mercaderes de la tierra eran los magnates de la tierra, porque por tus hechicerías se extraviaron todas las naciones, por el lujo, la riqueza, el comercio, las hechicerías, las maledicencias que se contagiaron todas las naciones, ¿no? Y en el versículo 24, lo más importante, porque en ti, Gran Babilonia, mujer prostituta, el vino que tienes en tu cáliz es la sangre de todos los mártires. ¿Qué nos dice el versículo 24 para terminar la formación del día de hoy? Dice, y en ella fue hallada la sangre de los profetas, de los santos y de todos los degollados de la tierra. Por eso nosotros vemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículos 35, cuando el Señor también profetiza contra la Jerusalén, que le habla lo mismo, ¿no? Le dice, tú, raza de víboras, ¿no? Que matas a los profetas, que estás llena de la sangre, y dice ahí el Señor en el capítulo 23, que tienes la sangre desde el justo Abel hasta la sangre de Zacarías, que fue el último de los profetas en el Antiguo Testamento, que leímos que fue martirizado a las puertas del templo. Dice, la sangre de todos los mártires está contenida, ¿no? En ese cáliz que da a beber la Gran Babilonia. Con esa sangre derramada, por eso nosotros entendemos esos cánticos que leíamos en el versículo 20, esos cánticos de alegría, de gozo en los hijos de Dios, y que vamos a ver ya la próxima semana en el capítulo 19, esos cantos triunfales inmensos que se hacen de alabanza, bellísimo, en el próximo capítulo 19 del Apocalipsis. Le vamos a dar gracias al Señor, le vamos a bendecir su nombre santo, glorioso, le damos a dar gracias por toda esta enseñanza que ha puesto en este día de hoy, con algo que podría causar miedo, tristeza. No nos debe causar ni miedo ni tristeza, porque Dios es perfecto en todo lo que hace.
Todos sus designios son perfectos y maravillosos y nosotros tenemos que gozarnos con Él. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? No preocuparnos, como digo, tanto del mal, ni tener esos ayes de los reyes, de los mercaderes y navegantes, sino tener en nuestro corazón, siempre levantado en nuestro altar de nuestro corazón, esa alabanza, poner el incienso de la alabanza en nuestro corazón, porque sabemos que ese incienso sube delante del trono del Cordero en el santuario celestial, en el altar de los inciensos puesto por los ángeles mismos. Eso tenemos que nosotros centrarnos y preocuparnos, hermanos. ¿En qué tenemos que preocuparnos? En que el Señor permita, por su poder y su gracia, que nos aumente la fe, que crezcamos en la fe, que cada vez estemos más nuestra fe puesta en la roca, en Cristo, no en las cosas del mundo, ni lo que sucede, lo que sucederá. No nos pongamos a jugar a ser profetas, porque el profeta es alguien sagrado que habla en el nombre de Dios, dándole gracias, bendiciendo su santo nombre, bendiciendo todo lo que Él nos enseña a través de su santa palabra, agradeciéndole al Señor por el amor inmenso que nos tiene a cada una de nosotras, que siempre nos llama para salirnos de estar solo preocupados de las cosas del mundo y preocuparnos más en extender su reino glorioso, para hacer iglesia aquí en la tierra, para caminar como que estuviera el mar rojo abierto y que esas aguas bajaron para que pase el pueblo de Dios. Encontremos ese cauce abierto, hermanos, que fue abierto con la sangre de estos mártires de todos los tiempos, que ese camino ha sido abierto y que delante del camino el nuevo Moisés, el Cordero y la Virgen Santísima con todos los santos están delante de nosotros para llevarnos siempre a beber de esas aguas abundantes y a comer de sus pastos verdes, que es la vida misma. En eso nosotros, nuestro corazón, bendiciendo el nombre del Cordero, exaltando su nombre y en el nombre poderoso del Señor, le pido para cada uno de nosotros esa fe y esa alegría de corazón de vivir en medio de la oscuridad con luz, en medio de la luz, en la luz admirable, porque Dios, nuestro Señor Jesús dio su vida para rescatarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable. Bendiciendo su santo nombre, le decimos, alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Amén, aleluya. Toda la gloria a nuestro Rey, dueño y Señor. Amén.